Actualmente en Colombia podemos decir que existen los conflictos armados los cuales afectan la dignidad y la vida de la población civil. Los actores son el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, las autodefensas gaitanistas y además de las estructuras de las antiguas FARC, lo cual es algo muy preocupante porque el número de desplazados internos, heridos o muertes a causa de la violencia y del persistente conflicto armado, pues ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 5 años. Mientras que en Colombia nos preparamos para escoger a un nuevo gobernante, a un nuevo presidente de la República, podemos decir que estamos viviendo en el peor momento de la situación humanitaria. Desde los acuerdos de paz del 2016, como lo estimó la CIR, en marzo de este año hay 486 víctimas de artefactos explosivos, lo cual esto hace que se haya superado el triste récord del 2020, con el cual eran 392. ¿Qué nos trata de decir esto? Que es la cifra más alta en los últimos 5 años, los cuales que hablando del conflicto armado podemos remitir también al departamento de Antioquia, en donde es importante nombrar el Clan del Golfo, que es uno de los grupos más poderosos que está en la actualidad operando, en donde encontrábamos a su cabecilla alias Otonel, el cual fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno colombiano, pero pues esto ahí no terminó, ya que este grupo sigue en funcionamiento con toda normalidad, incluso realizando un paro armado en diferentes municipios de Colombia, lo que hace que actualmente pues se esté viviendo o se vuelva a revivir esa guerra que creíamos olvidada. Es una guerra que se vive un poco silenciosa, ya que los grupos armados volvieron a afectar a la población civil con acciones como el desplazamiento, el confinamiento, los homicidios, la violencia, y pues que se han encontrado alrededor de unos 7.000 casos de desplazamiento en esta región. Y pues a término de analizar, es triste ver esta situación, ya que pues toda la nación sudamericana habíamos sido testigos de un proceso de paz que se llevó a cabo en el 2016 con la firma de unos acuerdos históricos para la paz, que fue el 26 de septiembre de este mismo año. Pues en su momento fue uno de los acuerdos de paz más ambiciosos de la historia contemporánea, se podría decir. Y lo que le llevó, o como premio al actual presidente de esa época, Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de la Paz, que se suponía que con este pacto pues iba a poner fin a un conflicto que había durado más de 50 años, lo que generó pues un gran optimismo alimentando la promesa de una vida mejor para las víctimas, pero pues las primeras y cuáles eran las personas que vivían en las zonas rurales, teniendo en cuenta que pues al momento de volver a revivir la guerra, pues todas estas esperanzas y todo lo que se había logrado en aquel 2016 pues pasó a ser parte de la historia. Si hablamos de antecedentes, sabemos que en Colombia, desde 1958 hasta el 2020, el Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado Colombiano, el CIEDVAC, del OMC, ha documentado que se han realizado alrededor de 11 modalidades de violencia en el marco del conflicto armado, correspondiendo a un 42,94%. Uno de los datos más importantes es que históricamente el departamento más afectado con la violencia del conflicto armado ha sido Antioquia, donde reportan alrededor de 97.535 casos. Además, también tenemos que resaltar que el pensamiento e ideología que seguían las guerrillas era y con un indicador marxista y leninista, que siempre ha tenido un componente de lucha político, y que no solo son los grupos paramilitares o armados los que hacen la guerra, sino los diferentes actores políticos que han intervenido en esta región. Es de resaltar, además, que en Antioquia, por estar tan bien ubicado geográficamente con la costa Caribe y el Chocó, hablamos de esos latifundios que querían expropiar, querían sacar a los campesinos por su índice cafetero que se tenía en esta época y que querían construir corredores de desplazamiento de narcotraficantes, y así era que daban inicio a grandes masacres de esta región y de todo el país. Hay éxodos relevantes que involucran aproximadamente 18.000 personas por desplazamiento forzado en Antioquia, en municipios como Frontiño, Vegachín, Anorí, San Carlos, Girardota,
San Rafael, Granada, Liborina, Dabeiba, Mutata, Murindo, Yolombo, Puerto Salgar y San Luis. Son escenarios que disputan entre paras y guerrilla. Durante los años 2016 y 2017, la Policía Nacional reporta 3.251 homicidios en Antioquia. La subregión con más casos fue el Valle de Aburrá, principalmente por los 1.322 casos reportados en Medellín. Esta cantidad de homicidios obedecen a la dinámica de violencia que se genera en las 350 estructuras armadas que operan en esta ciudad, además de las disputas territoriales y la reacomodación de los grupos armados que fluctúa de acuerdo a los intereses de las ACG y las OA. Durante este periodo, la tasa más alta de homicidios las reportó en el noreste antioqueño, seguido del mayor número de homicidios en Segovia con 84 y Remedios con 35 personas, territorios en donde los paramilitares están en disputas por el control de las minas de oro y el negocio del narcotráfico. A esto se suma la disputa territorial por parte del ELN, quien busca consolidarse en antiguos territorios de las FARC. Muchos casos de desplazamiento forzado están ligados a la presencia de estructuras armadas ilegales. Se destaca la presencia de las AGC, que están en el subregiones como el norte, Urabá, Bajo el Cauca y el noreste, que vienen asentándose en antiguos territorios de las FARC, lo que ha generado un temor en la población. En el caso de la ciudad de Medellín, la presencia de estructuras paramilitares y su disputa por el control de los barrios y las amenazas a la población generan esta grave situación. Bueno, también agradecemos al profesor Fernando Arroyave, ex profesor del Colegio Corazonista, siendo él profesor de filosofía y de ciencias sociales, el cual fue víctima también del desplazamiento, el crecimiento de su desarrollo académico contra dejar a su familia un poco atrás, y agradecemos mucho la ayuda en este video. ¿Cómo se vivió la época y el inicio de ese desplazamiento armado en Antioquia? A ver, yo pienso que hay que diferenciar en qué momento es armado y cuándo es también un producto histórico, porque las cosas vienen aparejadas. O sea, hay que entender que en Colombia, y por supuesto Antioquia fue partícipe muy importante de ello, dio todo lo que fue la colonización antioqueña, es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX generó lo que fue la colonización antioqueña. Para los años 20 ya se va dando en toda esta parte lo que es el desarrollo industrial. Y entonces Medellín cobra un papel muy importante. Entonces, no podemos como deslindar el desarrollo de Antioquia aparejado con el problema de la violencia, porque es que la violencia en Colombia tiene todas unas raíces partidistas, pero igualmente tiene un problema de lucha por la tierra. Pues digamos que con tu conocimiento y pues experiencia, ¿qué consecuencias crees que quedaron después de todo este desplazamiento armado o de todo este desplazamiento que se vio en la violencia que se vio en Antioquia? ¿Qué crees qué consecuencias quedaron y pues cómo siguen afectando a la sociedad hoy en día? Y profe, qué pena, Sí. después de esa, ¿y cómo te afectó a ti? Para pues también incluir una respuesta personal tuya. Sí, a ver, ahí al principio yo les dije que era muy importante tener claro diferenciar migración de desplazamiento forzado. O sea, la población siempre ha migrado, es decir, si tenemos toda una tradición muy antigua, el hombre ha sido nómada, el hombre ha migrado, pero una cosa es migrar buscando mejores condiciones de vida y otra muy diferente, presionado para salir de lugares incluso donde la gente ha estado muy bien. Y eso ha sido una característica que disparó mucho la explosión demográfica y sobre todo el crecimiento urbanístico en las grandes ciudades.
Se ha mirado estadísticamente que fueron alrededor entre 6 a 7 millones de personas que fueron desplazados violentamente de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. ¿Qué impacto tiene? Pues hay un crecimiento muy grande en la población en las ciudades. Aquí, por ejemplo, habían pueblos que de la noche a la mañana pasaban de tener 8 a 10 mil habitantes a tener 14 o 15 millones de habitantes. O sea, es decir, las poblaciones empezaron a crecer de una manera desmesurada. ¿Qué efectos tuvo? Pues un crecimiento inadecuado, un fenómeno urbanístico no planificado. Entonces empiezan a darse un crecimiento en las márgenes, especialmente en el caso nuestro, Medellín, en zonas donde no se puede construir. Aquí, por ejemplo, cuando usted va a mirar a las zonas de ladera, son unas zonas de pendiente que no se pueden construir. Ahí no puede haber asentamientos. Es más, los servicios públicos en esos lugares es muy difícil que lleguen. Tienen que ser obras, son megaproyectos de una infraestructura tremenda que le exigen al municipio, por ejemplo, recursos que no lo van a tener. Entonces, todo ese crecimiento generó una cantidad de establecimiento poblacional que es dependiente, de zona pues dependiente, y que genera una inestabilidad geológica pues brutal a tal punto que hoy precisamente en época de invierno vemos las dificultades que afronta la gente. Ese es un fenómeno pues claro. Si vamos a tipificar el caso mío, pues ya tendríamos que decir que para mí fue positivo en términos de crecimiento intelectual, porque yo salí de la universidad, salgo para la zona rural, y me tocó conocer la otra Colombia, porque es que los colombianos solamente tenemos la visión de la Colombia urbana, no la Colombia rural. Lo mismo nos pasa a los antioqueños. Los antioqueños vemos y creemos que los pueblos son todos el pueblo grandecito, con la iglesia en la mitad, con las familias al lado de la iglesia, las casitas muy organizaditas, y no en el otro lado de la Antioquia y de la Colombia, que es la que no vemos, donde hay carencia, donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay, es decir, no hay servicios, y donde los jóvenes no tienen ninguna posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a la educación, a la salud, es decir, a lo que conocemos como las necesidades básicas. Ahí, en esa cantidad de jóvenes que están fuera de esas condiciones básicas y necesarias, está la materia prima de la violencia en Colombia. Mientras Colombia no atienda, y esto que no suene pues a discurso politiquero, es decir, eso lo dice cualquier político, todos los políticos nos dicen lo mismo cada 4 años. Si Colombia no atiende adecuadamente el problema del campo, la violencia en Colombia no va a ser erradicada, y antes, por el contrario, se va a generar una burbuja cada vez más grande que va a facilitar en un futuro un estallido social de grandes proporciones, porque el campo nunca ha sido atendido. Aquí nadie puede venir a decir, ningún presidente puede venir a decir que han atendido el campo, porque no lo han hecho. Como resultado de esa intensa disputa armada entre paramilitares, focalizada especialmente en el municipio de San Carlos entre los años 2000 y 2003, el BCN consiguió absorber las fuerzas del bloque Metro y así consolidarse como el principal actor armado en la región. Actualmente, la expansión y dominio principal de las AGC, conocidas como el Clan del Golfo, la segunda con mayor presencia en la región es la OMA, y de aquí se distribuyen varios clanes de presencia militar en Antioquia. Más o menos se registra una cartografía social del 96%, 121 municipios de Antioquia que tienen presencia militar. Estos se dividen en 4 grupos. Grupo 1, con presencia armada del 69%. Grupo 2, con presencia armada del 34%. Grupo 3, presencia armada del 18%. Y únicamente 4 municipios no reportan presencia armada de paramilitares. En el pasado y en la actualidad, el gobierno y los diferentes grupos armados no tenían ninguna distinción con la vida de las personas civiles, que actualmente existen esos líderes sociales.
pero que son cubiertos por tanta sangre que se derrama. Además de que siempre ha existido esa lucha de poder y territorio, donde dejan a mansalva a las personas que se veían obligadas a un desplazamiento y enfrentándose a un lugar nuevo con mayores violaciones por sus derechos humanos, y que en el pasado y actualmente tenían que desplazarse a las grandes urbes y enfrentar las diferentes problemáticas para poder sobrevivir.